Secretario, Gracias, la presidente. cuenta, por favor. En materia de cuentas, solamente, en primer lugar, se han recibido las excusas del ministro de Defensa, señor Alberto Espina, quien había sido, de acuerdo a lo que había convenido la comisión en la sesión pasada, a exponer respecto de los alcances de este proyecto de ley. En conversaciones que se ha sostenido con el jefe de gabinete del ministro, nos han señalado que no puede venir en esta oportunidad y que van a enviar sus comentarios por escrito. Y me indicaron el día de la mañana que eso sería hasta antes del día lunes o lunes a las mediodía. Iba a llegar sus comentarios por escrito. Asimismo, hay documentos de la diputada Cristina Girardi, en el cual remite la presentación realizada por la Asociación de Funcionarios a nivel central, AFUP, en sesión realizada el día de ayer, con el tema de la educación pública, y también remite una lista de nombres para considerar dentro de los expositores de la próxima sesión en que la Comisión de Educación acuerde seguir analizando la educación pública del país. También del sociólogo y consultor independiente, señor Rodrigo Barner, en el cual expresa su interés y disposición en ser recibido por esta comisión para, en base a su experiencia durante el año 2018, dar a conocer sus puntos en la implementación de los primeros servicios locales de educación pública para poder aportar con sus comentarios y opiniones al respecto. Y no sé si le parece, presidente, si en este momento, lo que usted me recordó el día de ayer con los acuerdos que habían quedado pendientes de la comisión, que fueron, uno, la solicitud de la diputada Vallejos para enviar unos oficios, obviamente no de fiscalización como lo planteó ella, sino que... Les pido, por favor, mantener silencio, que ya iniciamos la sesión. Por favor. Gracias. Ese oficio, porque el único acuerdo que se adoptó por la comisión fue remitir la información que nos proporcionó la senadora Proboste, que eso lo vamos a adjuntar, y quería definir los otros, el oficio que también pidió la senadora Proboste, que no alcanzamos a definir, respecto de información por el tema de Huasco, por la contratación, la calidad en que se habían contratado y las remuneraciones con que se habían contratado a personas en ese servicio local. Eran los dos temas que nosotros teníamos que optar como acuerdo de la comisión para ver si enviamos los oficios. Lo repito, un oficio es para solicitud de la diputada Camila Vallejos, y el otro es la petición que había hecho la senadora Proboste en materia de servicio local del Huasco, que no se puede adoptar el acuerdo porque no había quórum el día de ayer. Sí, queremos enviar esos oficios que surgieron ayer de la sesión especial, o esta sesión que convocamos con actores sociales sobre nueva educación pública, de pedirles cierta información. Bueno, ya lo explicó el secretario. Sí que quería pedir el acuerdo. Senador. Una hoja en blanco, gracias. Presidente, a ver, quizás sí, en primer lugar, y dado que al ingresar aquí a la sala hemos tomado conocimiento del fallecimiento de la mamá de don Francisco Vives, expresarle a él nuestro cariño, nuestra compañía. Sabemos que son momentos difíciles y decirles que estamos junto a él. Eso como primera cosa. Respecto de los oficios que usted nos está pidiendo acuerdo, yo escuché ayer a la senadora Yasna Proboste, no tengo inconveniente, porque sé lo que ella pidió. Luego, cuando intervino la diputada Camila Vallejo, yo me tuve que retirar porque ya eran más de las 12:30 y tenía otro compromiso. Entonces yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle, presidente, el cumplimiento del reglamento. Ayer usted pidió la autorización para prorrogar la sesión y yo autoricé para que escucháramos en la última organización, que era la que estaba inscrita. Yo pensé que ahí íbamos a terminar, sin embargo la sesión continuó. Y además el ambiente, si hay algo que nosotros tenemos la obligación de hacer respetar, es el reglamento. Están prohibidas las manifestaciones, tanto en una comisión como en la sala. Sin embargo, ayer, después de cada intervención, se aplaudía y se crea un ambiente, para quienes no compartimos muchas de las cosas que allí se estaban diciendo, un ambiente muy hostil, muy hostil.
Entonces, eso no puede repetirse, presidente, no puede. Y yo le pido a usted encarecidamente que se adopten las medidas para que se cumpla estrictamente el reglamento. Yo no soy persona de andar creando problemas ni dificultades, tampoco me molestan las cosas que uno tiene que escuchar, porque está bien, ellos son dirigentes gremiales, vienen a expresar sus puntos de vista, pero no hay ninguna duda también de que hay expresiones que sobrepasan con crece cualquier análisis medianamente objetivo respecto de lo que ocurre en los servicios locales de educación. Bueno, no quiero entrar en detalles en realidad, pero yo simplemente pido de que, y sobre todo si va a haber una nueva reunión, si va a haber una nueva sesión, que yo me imagino se va a requerir una nueva autorización, porque estábamos autorizados solo para hacer una sesión al respecto, pero que guardemos las formas, porque si no, la verdad yo me siento francamente imposibilitado de concurrir. Gracias, presidente. Gracias, senador. No, lo primero es sumarme, ya se lo había expresado personalmente a Francisco, de hecho también me sorprende que haya estado acá, porque le he dicho que se tomara, o sea, el criterio era que ante el fallecimiento de su madre pudiera estar ahí acompañando a su familia, él quiso estar acá, también se lo agradecemos, pero obviamente manifestarle el pesar. Y sobre lo segundo, sí, yo creo que hubo un malentendido de mi parte. Yo entendí mal, o sea, cuando yo solicité la prórroga era para escuchar a la última persona que faltaba en la lista, que era de Corpade, pero además no había hablado ningún parlamentario y habían solicitado entre medio de las sesiones la palabra por lo menos la diputada Cristina Girardi y la senadora Proboste. Entonces me parecía que también los parlamentarios que tenían menos tiempo en el fondo que hablar era importante que se expresaran y yo hice la solicitud. No le entendí que solo se refería a la última, yo le entendí a usted que usted tenía otros compromisos y que tenía que irse en 10 minutos y después irse, pero que la sesión podía continuar un momento más, porque me parecía pertinente escuchar también a los parlamentarios que quisieran hablar. Y por otro lado, claro, teníamos muchos invitados de los mismos parlamentarios, tanto diputados, senadores, que hicieron muchas invitaciones, vino gente de regiones, un tremendo esfuerzo. Claro, no era fácil, digamos, controlar esa audiencia en el fondo y recojo el punto para siguientes sesiones para poder explicitarlo más en el fondo. De hecho, lo conversábamos con el secretario, no en ningún momento hicimos el punto en el fondo, yo hice el punto de pedirles que no aplaudieran o que no expresaran. Ahora, yo creo que el fondo, o sea, recogiendo la forma y que es importante cuidar la forma y me comprometo en las siguientes sesiones a eso, explicitarlo y pese a que uno no puede hacerse cargo de lo que dicen otras personas en el fondo, pero obviamente pedirlo, solicitarlo, pero yo creo que también hay un tema de fondo, esto de las formas y los fondos, ¿no? El que, por ejemplo, ayer no haya ningún representante del Ministerio de Educación en la sesión, yo creo que generó mucha molestia en el ambiente, por un lado, y por otro lado, a pesar uno puede estar de acuerdo o no con las expresiones que ahí hubo, hay un malestar con la forma como se está implementando la nueva educación pública en los servicios locales y hay cosas que yo creo que era muy valioso escuchar. La sesión está grabada, podrán mirarlo desde el Ministerio de Educación, pero por lo menos que hayan enviado a un representante del Ministerio, yo creo que eso también no ayuda ni a las formas ni al fondo. Entonces ahí creo que entre todos podemos colaborar un poquito. Eso, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Y sobre el tema del oficio, sí, la senadora Proboste hizo y lo entregó por escrito. La diputada Vallejo, que yo además le dije que el rol de fiscalización era más pertinente a la Cámara de Diputados, por lo tanto es un oficio que ellos lo pueden presentar sin problema desde la Cámara de Diputados, por más que nosotros también podamos solicitar información. Pero sí, senador. Gracias. Presidente, perdón, ¿y qué pidió la diputada Camila Vallejo? Respecto de la implementación del servicio local de educación. Planteado durante la sesión. Veámoslo una vez que llegue el documento. Sí, porque sí, sabemos exactamente lo que ella pidió, así que no tengo ningún inconveniente.
Tomamos el acuerdo con el oficio de la senadora Proboste y el otro queda pendiente Pero también lo que pidió respecto de Huasco en concreto, el tema de las contrataciones también, porque eso está parte del documento que usted presentó. Sí. Las dos cosas serían. Perfecto. Bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros varios? Senadora Formigal. Presidente, solicitarle si es que fuese posible, si es que no sé si va a haber otra sesión como la que hubo en el día de ayer, pero yo tengo un tope de horario. Ahí yo se lo manifestaba a usted que si es que se vuelve a realizar, si por favor pudiéramos ver bien el horario para yo poder participar, porque en ese horario me es imposible. Gracias. Sí, quedaron varios de los invitados, invitadas que los mismos senadores plantearon, quedaron pendientes por capacidad de organizar la sesión. Por lo tanto, y hay interés de tener una nueva sesión, pero no está fijada la fecha ni el horario, por lo tanto vamos a consultar debidamente, por lo menos que la mayoría pueda y que cada uno pueda proponer sus horarios disponibles, digamos, ¿no? para una sesión extraordinaria en el fondo. Eso. El Ministerio de Defensa, como dijo el secretario en la cuenta, se comunicaron conmigo, hoy día no podía venir el ministro, no podían enviar a alguien, pero sí quedaron de enviar por escrito, de aquí al próximo lunes, sus observaciones respecto de los temas de prevención del acoso sexual en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, así que van a hacer llegar a la comisión sus observaciones por escrito, que lo tengamos antes. Ellos se comprometieron el día lunes a más tardar en la mañana, eso fue lo que me dijeron desde el Ministerio de Defensa. Así que vamos entonces a escuchar a la invitada, ¿no? Sí, en primer lugar, el primer lugar de la tabla está continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre acoso sexual en el ámbito académico. Para ese efecto se ha invitado al jefe de la Unidad de Violencia Sexual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor de la Escuela de Psicología, señor Roberto González, quien concurre acompañado de la señora Cecilia Rosales. Ella es presidenta del Consejo de Prevención de Violencia Sexual. Y también está la gente del ministerio. 2:30. Ya son 25, así que sí. De 12 a 2:30 esta parte y después seguimos con el proyecto. La idea es que en unos 15 minutos aproximadamente pudieran hacer la presentación y luego, o sea, igual obviamente abierto a preguntas, comentarios, pero no es toda la sesión dedicada a este tema, sino que nosotros interrumpimos la votación para poder escuchar algunas experiencias. Escuchamos la Universidad de Chile, ahora la Universidad Católica, está pendiente lo de las Fuerzas Armadas, y luego la idea es retomar las votaciones. Entonces, no es toda la sesión dedicada digamos, a la presentación de ustedes. Entonces, señor Roberto González, jefe de la unidad y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta valiosa invitación. Parto de señalar, Cecilia Rosales, ella es la profesora que acaba de asumir la responsabilidad de gestionar toda la política de la universidad. Era el cargo que yo ocupaba hasta el 1 de marzo. En lo esencial, contarles que la elaboración de esta política, de hecho vamos a dejar a disposición de ustedes esta presentación, es pública y abierta. La política nace en el marco de un proceso importante de transformación que se gatilló algunos años atrás a propósito de hechos de violencia sexual que ocurrían, particularmente afectando a estudiantes. Esto gatilló todo un proceso de deliberación interna de la universidad, se creó una comisión ampliada con estudiantes, funcionarios, académicos, expertos del ámbito de la salud, del mundo del derecho, de la enfermería, de la psiquiatría, que dio origen a un trabajo que se consolidó en una política formal para toda la universidad. Esta política se lanza oficialmente el 27 de enero y se gatilla un proceso de generación de instrumentos para implementar la bajada de la política. Y en ese sentido creemos que crear una política en este ámbito en todas las instituciones de educación superior es clave. La política tiene orientaciones, principios, protocolos, normativas y una serie de elementos que hacen que este sistema comience a funcionar.
Solamente no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero mostrarles esencialmente que este ha sido un proceso gradual, que ha tomado mucha energía, que involucra a todos los estamentos, que implica procesos de transformación cultural, y es algo que nosotros también tenemos que pensar desde el punto de vista de cómo transformamos aquellas formas culturales donde, por ejemplo, la dominación o el abuso se expresa en el ámbito de la sexualidad, pero también en otras formas. Y esto ha sido gradual en el tiempo y ha sido pensado y diseñado justamente para generar este cambio. Todo lo que les digo se refrendó en un documento público que es accesible, abierto a cualquier persona, no solo de la universidad, que contiene los lineamientos de la política. Estos lineamientos parten por los principios y yo creo que es algo esencial estimular que todas las instituciones lo hagan, porque establece el marco que es común para todos los miembros de esa comunidad y que establece, por ejemplo, que la universidad no va a aceptar ninguna forma de violencia sexual que atente contra la dignidad de las personas dentro de sus comunidades. La política también fue pensada y organizada en 4 ejes. De hecho, el marco legal que se está discutiendo en esta comisión aborda varios de ellos. Hay un eje muy importante que es la prevención y que tiene que ver justamente con este cambio cultural que es esencial. Y hay todo un mecanismo, hay toda una serie de herramientas para implementar prevención a nivel de todos los actores, funcionarios, académicos, estudiantes. Pero también un aspecto normativo. La universidad hoy día no tiene las normas particulares para abordar casos de violencia sexual, hablamos de violencia sexual en general, y por tanto las sanciones que ellas conllevan cuando son quebrantadas esas normativas. Obviamente la pregunta esencial que toda institución debe lograr responder es ¿qué hacer? ¿Cuáles son los protocolos de acción? ¿Dónde acudo para pedir ayuda, para hacer una denuncia? ¿Con quién? ¿Qué tipo de resguardos tengo? Eso es lo que está refrendado en los protocolos. Muchas veces nos ha tocado en estos 3 años, la gente quiere que las normativas estén junto a los protocolos y lo que explicamos es que es muy importante separar las normativas, aquello que regula la conducta y que por tanto nos establece qué es lo que es esencial que vamos a proteger y cuáles son las sanciones que ello conlleva cuando son violadas esas normativas, versus las acciones que vamos a generar para garantizar que las personas puedan tener el resguardo y sobre todo acompañar las denuncias. Y finalmente un aspecto que también el proyecto legal considera, que es un sistema de acompañamiento a las víctimas y sus comunidades. Hay que entender que la violencia no solo opera y afecta a los individuos que son víctimas, muchas veces involucra a todas las comunidades, a sus compañeros de curso, a su generación, a los profesores, a los funcionarios. Nos ha tocado durante estos 3 años abordar muchos problemas en varias unidades, justamente donde se crea literalmente una crisis. Por tanto, yo los invito a que ustedes piensen en estos ejes y hacerse la pregunta cómo el proyecto de ley los puede abordar. Los protocolos, por ejemplo, establecieron sistemas donde hay claramente la concepción de que hay una vulneración a la integridad psicológica y sexual de las personas. Esto tiene una implicancia muy importante, que la transgresión afecta la integridad psíquica y corporal y por tanto explica en parte por qué cuesta tanto denunciar. El acto o el hecho de hacer una denuncia y la dificultad que conlleva especialmente para las víctimas está vinculado con este tipo de consecuencias que produce el daño en las personas que son víctimas. Nosotros tomamos la definición de la OMS que nos pareció en ese momento lo suficientemente amplia para cubrir un espectro de todas las posibilidades que pueden incurrir las personas cuando cometen actos de violencia sexual en un sentido amplio, dentro de las cuales entra el acoso. Y eso lo refrendamos a una serie de protocolos que nos hicimos preguntas, por ejemplo, cuando los hechos ya ocurrieron. ¿Qué hace la universidad cuando un alumno o alumna denuncia algo que ocurrió hace 2 años o hace más años? ¿O qué hacemos cuando está ocurriendo el hecho? Son protocolos distintos. ¿Qué se activa? ¿Con quién me conecto? Son muy importantes de contemplar. También tenemos protocolos que involucran especialmente a funcionarios y académicos o entre funcionarios, es lo que está hoy día regido por el Código del Trabajo, que es muy importante que nuestros funcionarios, más de 4.000 contratados a la universidad, sepan qué hacer. Y por último, cuando los hechos afectan a una víctima que es miembro de nuestra comunidad, pero el agresor o el que está siendo acusado es de afuera de la universidad. ¿Qué hacemos con una persona, un profesor, una funcionaria, un estudiante que vive un drama, un abuso, por ejemplo, por alguien que es su pareja, como suele ocurrir, o como una expareja o un amigo? Los protocolos entonces buscan ese mecanismo, ¿sí? Sí, señor García. Si vuelve a la lámina anterior, Sí, claro. es que yo echo de menos a los estudiantes en el protocolo 3.
todos los estudiantes están cubiertos en todos los protocolos, excepto en el 3, que es el que afecta a la relación entre académicos y funcionarios, porque son regidos por el Código del Trabajo. Todos los otros son protocolos para todas las personas, pero cuando uno está y tiene una relación laboral, el Código del Trabajo mandata, y hay un protocolo, una ley específica que regula al detalle lo que debe hacer un funcionario, si es, por ejemplo, orientado por un par, o una jefatura directa, o un subordinado. Cualquiera sea su estatus, sea trabajador, funcionario, o un académico, o una autoridad. Con todo gusto. El tipo de apoyo que ustedes también lo mencionan es muy importante. Aquí hay necesidad de apoyos psicológicos, apoyos médicos y apoyos de orientación legal. Y aquí vamos a tocar ese punto especialmente porque este tipo de apoyo tiene que ser especializado. La naturaleza de los eventos que estamos abordando requiere que eso sea especializado. Hay una serie de acciones que nosotros hemos estado desarrollando en el marco de la política y esto implica obviamente abordar la magnitud de la complejidad cuando tenemos comunidades muy grandes. Nosotros en la universidad tenemos 27.000 alumnos, tenemos 4.000 funcionarios, que incluye esos 3.200 profesores. Es una comunidad muy grande, pero hay muchas instituciones de educación superior que son aún mucho más grandes. Piensen 90.000 alumnos solamente en el DUOC, más de 120.000 en el INACAP, por ejemplo, por mencionar instituciones de alta complejidad. Todas las acciones conllevan la necesidad de tener un sistema de seguimiento y monitoreo, especialmente que evalúe cuán bien está funcionando la política, de manera que la política tenga evidencia e información de su funcionamiento. También tenemos programas de intervención orientados a la prevención. Esto está especialmente focalizado en cómo los estudiantes aprenden a reconocer situaciones de riesgo donde pueden intervenir. Hemos implementado hace muchos meses ya una campaña de prevención comunicacional a nivel de toda la universidad, que está año a año funcionando, y también la hemos circulado en los campus con distintos formatos, justamente para poner en la reflexión de toda nuestra comunidad el tema de la violencia sexual y las consecuencias que ella conlleva. También hemos hecho un esfuerzo muy importante para regular la relación entre profesores y estudiantes, que es otro ámbito muy central, justamente que ha sido el foco particular de este proyecto, donde nosotros discutimos cuáles son los ámbitos donde la relación profesor-estudiante puede ser vulnerada, las denunciamos y las detallamos muy particularmente ese documento. Obviamente tenemos otras instancias que hemos creado, y esto es parte de la estructura. Cuando se hizo la política, definimos que teníamos que tener una unidad especializada. En este caso tenemos profesionales, psicólogas, ahora una abogada, y tenemos un equipo jurídico que apoya los procesos donde hay formas de violencia sexual con personas que son capaces y saben cómo abordar una primera entrevista, una acogida y una orientación, por ejemplo, para canalizar la denuncia cuando corresponde. También creamos un organismo que es un consejo de prevención y apoyo al tema de la política. Es un consejo que participa en todos los estamentos, representantes de los estudiantes, están todos los líderes estudiantiles, representantes de los sindicatos, de las direcciones, de las vicerrectorías, de manera que la política de la universidad sea evaluada y monitoreada permanentemente en el tiempo. Ese es el consejo que justamente preside ahora Cecilia, que me tocó presidir a mí por 3 años. Todo lo que hemos hecho tiene que ser público, abierto y difundido ampliamente a toda la comunidad. La Secretaría General es nuestro organismo encargado de impartir, de hacer velar por el cumplimiento de los organismos, las normas y de poner las sanciones cuando se quebrantan esas normas. Hemos hecho ajustes muy relevantes para, por ejemplo, hacer explícitos los procedimientos que están detrás de los procesos, cualquiera que se lleve a cabo la Secretaría, y también hacemos público los estados de evolución de los casos. Esto es muy importante cuando uno quiere mostrar, por ejemplo, los estados de evolución. Esto genera mucha incertidumbre, especialmente cuando los procesos de investigación pueden demorarse más tiempo debido a la complejidad de los casos. La unidad de prevención está constituida esencialmente por este consejo, del cual dependen estos profesionales que están encargados, por un lado, de plantear la agenda de la prevención y, por otro lado, la agenda del acompañamiento y el apoyo. Son dos mundos muy distintos, pero ambos se complementan en esta materia. Además, estas unidades tienen que trabajar de manera articulada con otras instancias. Eso significa, nosotros tenemos en la universidad, no todas las universidades lo tienen, la figura de un ombus, que justamente representa los intereses y administra conflictos que se establecen entre miembros de la comunidad, pero también tenemos la dirección de personal a propósito del Código del Trabajo, o la dirección de asuntos estudiantiles, con salud, prácticamente todas las instituciones lo tienen. Obviamente las organizaciones estudiantiles, los consejos de presidente, la FEUC,
los representantes del Consejo Superior, la Secretaría General como este gran órgano que rige todas las normativas. En fin, si ustedes se fijan, todos estos organismos interactúan a través de esta unidad en el marco de la política. La prevención supone entonces crear instancias de preparación y para eso hay que señalar cuáles son los caminos para que las personas piensen que pueden estar protegidas y por tanto eso supone un trabajo de una bajada muy particular en todas las unidades de la universidad, en este caso. En los sistemas de apoyo se generan también mecanismos para articular lo que se ha llamado una respuesta institucional. Y esto tiene canales formales para garantizar que el apoyo es pertinente, oportuno y de calidad. Y eso es muy importante porque la gran preocupación y molestia de muchas víctimas es que cuando se someten a procedimientos administrativos que muchas veces frenan la disposición, por ejemplo, a cursar una denuncia formal ante las instancias pertinentes. Esto es todo un trabajo que está hecho con un modelo de intervención justamente orientado a ese propósito. Los procesos de ayuda son bien específicos. Aquí está todo esto basado en modelos que hemos tomado de experiencias dentro y fuera del país. Es muy particular, hay toda una metodología de trabajo que justamente conlleve un acompañamiento y que las víctimas se sientan escuchadas, contenidas y sobre todo canalizar las opciones para que esas personas puedan, en la eventualidad de hacer una denuncia, porque no todas las víctimas quieren y aspiran a hacer una denuncia. Otro aspecto que creemos que está más ausente en lo que aparece en el cuerpo legal que se está discutiendo es la articulación con otras redes de ayuda. Lo vamos a ver, el Estado tiene en distintas instancias, en ministerios y otros organismos, donde pueden esencialmente colaborar para prestar ayuda que es gratuita y que está muy focalizada con especialistas en esta materia. Es muy importante articular esas redes de colaboración. Estos son solamente cifras para mostrar algo muy importante. Desde que se creó esta unidad y de que está funcionando, se han generado enormes actividades en volumen y en cantidad que han hecho que se creen demandas a un sistema que hoy día es capaz de canalizar esas necesidades específicas que tienen especialmente las víctimas. Esto es un ejemplo como muestra la gradualidad del incremento de la demanda que tiene esta unidad en el tiempo. Hoy día llevamos a cifras de hoy más de 112 casos que han cursado solicitudes específicas a esta unidad y lo que sospechamos esto va a crecer en la medida que se instale como un mecanismo que garantiza justamente estos espacios de cuidado y protección. Hay una gran cantidad de acciones, como les digo, que muestran justamente el crecimiento que ha tenido esto. Los casos atendidos esencialmente concentran estudiantes de pregrado. Igual tendencia ocurre con las personas que están sindicadas como responsables, es decir, esto es muy importante, el grueso de los casos involucran a estudiantes. No quiere decir que sean menos importantes los que involucran a estudiantes y profesores, pero la gran mayoría se concentra en ellos. Vamos a ver las estadísticas, perdón, senadora. Senadora Fonberg. Es que acá nosotros hemos tenido una discusión, no una disputa, digamos, sino que una conversación en torno a quiénes debieran ser a quienes se dirige el protocolo que aquí se establece. Claramente el tema entre funcionarios está cubierto por el Código del Trabajo. Sin embargo, y por eso le hago la pregunta acá, esto es estudiantes con estudiantes, ¿ya? No es estudiantes con profesores ni con funcionarios. En este caso tenemos 8 casos de profesores que están involucrados como responsables en las denuncias que nos han hecho los estudiantes a nuestra unidad. Sí, víctimas que reportan a la unidad de violencia hechos de violencia sexual. Pero lo reportan respecto a profesores o lo reportan también respecto a los pares. La mayor cantidad son referidas a experiencias que han vivido con pares. Muy pocos casos, y de hecho les voy a mostrar ahora los datos de un estudio grande que estamos haciendo en la universidad, que dimensiona eso a nivel de una escala de toda la universidad. ¿Y esto ustedes lo estudian, lo tratan cuando es entre pares de la universidad, independientemente de dónde se produzca? O sea, no es todos sin excepción, porque efectivamente el sentido de esta unidad es que uno puede apoyar y canalizar la ayuda. La ayuda puede significar, por ejemplo, que nosotros podemos concurrir con el apoyo de la clínica jurídica si hay hechos constitutivos de delitos que ellos determinan, concurrir a tribunales. Puede ser, y ha ocurrido. O hechos que simplemente las personas quieren denunciar ante las instancias internas de la universidad para que haya una sanción. ¿Y hay también denuncia, perdón, presidente, hay también denuncia de estudiantes a funcionarios? Sí, también. Son menos comunes.
la mayor cantidad donde se concentran las denuncias son relaciones que ocurren entre compañeros, entre estudiantes dentro de la unidad. ¿Ya? Yo les voy a mostrar, voy a pasar a esos datos porque esto, voy a saltar esto porque ustedes los van a tener. Esto es un resultado de estudios nacionales e internacionales que es muy importante que lo conozcan. En Estados Unidos se hizo este estudio con más de 150.000 casos en el College Board, que es una institución que agrupa, organiza las instituciones de educación superior. Y fíjense, las tasas de prevalencia particularmente son más altas en hombres y en mujeres, eso lo sabemos, lo vamos a ver con datos en Chile. Particularmente afectan más a las mujeres, obviamente. Están en torno entre un 20 y un 25% de las personas declaran haber sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. También los grupos que pertenecen a grupos transgénero o otras definiciones de identidades de género, minorías sexuales comúnmente llamadas, son igualmente vulnerables que las mujeres. Lo importante es que lo que se ha hecho en Chile, nosotros hemos monitoreado esta literatura muy especializada. Hay pocos estudios que se han hecho en Chile. Ustedes se fijan, se han hecho estudios donde tienen, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, solo mujeres, 31% tasa de victimización, o solo hombres, 20%. Y este que para nosotros ha sido uno de los más extraños por las altísimas tasas de victimización, y que nos hizo que la universidad tomara la decisión de implementar nuestro propio estudio a nivel de toda la universidad. Factores importantes que están relacionados con los hechos de violencia sexual, el consumo de drogas en general, y si ustedes se fijan, gran parte de las relaciones que establecen las víctimas que describen son exparejas, conocidos, amigos, y en mucho menor proporción personas desconocidas. Quiere decir que forman parte de la red con los que las personas normalmente interactúan. Por eso no es infrecuente ver que la mayor cantidad de hechos que se denuncian son estudiantes, son pares. Este es el estudio que hicimos en la universidad, y de hecho tomamos una idea importante de este reporte de Naciones Unidas. Fíjense lo trágico y duro que son estas cifras. 1/3 de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia física, esto a nivel de varios países. Hay datos en distintos continentes. Lo importante, menos del 40% de estas mujeres han buscado ayuda, y eso menos del 10% lo ha denunciado a la policía. La dificultad que tiene denunciar hechos de violencia es tremendo. Y por tanto hay que entender que esa dificultad no obedece a una motivación negativa o de no querer exponer. Hay ciertamente barreras de la esfera más psicológica que explican esto. Entonces nosotros fuimos a la universidad y levantamos un estudio que involucró a todos los alumnos de primero, segundo y tercer año de la carrera, de todas las carreras de la universidad, y también a funcionarios y académicos. Y esto lo vamos a seguir todo el tiempo, por varios años, porque queremos ver cómo la política va a permear y va a impactar en la evolución que hacen todas estas medidas de prevención, campañas, protocolos y normativas que se están implementando. Eso nos va a permitir mirar a lo largo del tiempo. Más de 3.300 personas participaron en este estudio. Principalmente más mujeres que hombres, no es una sorpresa, la mayoría de los estudios los hace así en el mundo, pero aún así tenemos más de 1.100 hombres que participaron. Fuimos a preguntar por distintos hechos de violencia sexual que habían ocurrido en los últimos 12 meses. Este hecho, la incapacidad de oponer resistencia, que alguien se aprovecha de que no puede tener, por ejemplo, si hubieses consumido alcohol u otras drogas, son hechos como muy comunes. La cantidad enorme de casos que recibimos, alumnos y estudiantes que no se recuerdan qué pasó. Bueno, cuando tomemos eso, establecimos la tasa de victimización y fíjense, llegamos a un 13,8 de esos 3.300 personas declara haber sido víctimas al menos una vez. De eso, 457 personas corresponden, y este es el dato importante, la mayoría de esto no ocurre en el contexto de la universidad, ocurre fuera de ese contexto. Los hechos son muy importantes además porque revelan lo que ya sabíamos de la literatura. El grueso de los estudiantes que reportan varía también a lo largo del ciclo de la edad. Algo ocurre también a medida que pasan los años. Estos son estudiantes de primer año recién llegados, los de segundo y tercero. Se fijan ustedes, hay una leve tendencia a caer. Probablemente hay factores protectores, pero también algo con la madurez y el desarrollo que tienen las personas a lo largo del tiempo. Lo que sabemos, mayoritariamente las mujeres son en mayor proporción víctimas que los hombres. Eso también es un dato muy importante. ¿Quiénes fueron las personas agresoras? Y este dato es potente porque es una muestra muy importante. El 68% conocía a la persona. De eso el 65% tenían mucha cercanía, es decir, son personas conectadas a ellos. 25% de las agresoras era la pareja.
y las personas, un tercio de ellas, era un amigo externo a la universidad. Nuevamente, estamos hablando de la red directa. No son personas desconocidas, no son aquellos que no tienen algún víctima con las personas. Al menos un 21% de estas personas pertenecen a la universidad. Quiere decir que hay un grupo importante que no corresponden a estudiantes de la universidad. De estos, 60 personas son estudiantes de pregrado. ¿Se acuerdan las cifras que yo les mencionaba? El grueso de las personas que denuncia esta unidad son estudiantes de pregrado. Ahí se concentra fuertemente la acción. Entonces, nuestros comentarios, a propósito del cuerpo legal que ustedes nos hicieron llegar, primero es precisar el concepto de acoso, que permite circunscribir en este caso qué tipo de conductas van a ser legisladas. ¿Por qué el proyecto de ley pone especial énfasis en los efectos que provoca la conducta? Y lo que queremos invitarlo a pensar es que hay también, la violencia sexual adquiere otras formas, donde el acoso es una forma particular de violencia. Por ejemplo, piensen cómo se manifiesta el acoso cuando está expresado a través del uso de las redes sociales o de contactos directos físicos, pero también no físicos. Alguien puede hostigar a una persona a través del teléfono o incluso físicamente estar cerca, pero sin tener contacto físico. Hay que hacernos cargo que hoy día ese es un tema que tiene altas consecuencias. Nosotros recibimos casística en esta materia. También en estos años hemos querido recomendar, hemos presentado en el Consejo Rector de las universidades, en el CRUCH y en otras universidades, que la política debiera apuntar a tener una mirada que sea global para todos los miembros de la comunidad, no solo estudiantes o académicos o funcionarios, que ponga foco en la prevención, en las normativas, en los protocolos, qué hacer, en los sistemas de apoyo y en los sistemas de seguimiento, que garanticen justamente que una política tenga un debido proceso. Lo segundo... Disculpe, ¿sí? señor Gonzalo, solo una interrupción por... Si es posible, ir redondeando la presentación para abrir un espacio de preguntas, comentarios, porque en unos más o menos 5 minutos más deberíamos ir cerrando esta parte de la sesión para pasar a la Perfecto. siguiente, que hay otro proyecto que presentar el Ministerio de Educación. Muy bien. Nosotros les vamos a dejar toda esta discusión acá, entonces ustedes la van a poder ver. Gran parte de las observaciones que tenemos y las preguntas marcos para nosotros son centradas en 5 hechos. 1. ¿A quién está dirigida esta política? Esta política, tal como está en el cuerpo legal, nuestra lectura se concentra esencialmente en la relación académicos, roles docentes y estudiantes. Eso explica un 10 y un 12% del problema. Legislar dejando afuera todo el espectro que involucra a estudiantes se nos va a rebotar en un tremendo problema público. Hoy día la demanda que tienen los estudiantes en Chile es hacerse cargo esencialmente de ese problema. No quiere decir que el otro no sea importante, pero yo los invito a que lo pongan en la reflexión. Segundo, el tema de la obligatoriedad de la denuncia. Hoy día el cuerpo legal que existe en Chile, las normas que regulan la posibilidad de que alguien denuncie, está gatillado en los mayores de edad. Hay toda una normativa legal que exige que la persona dé su consentimiento. No podemos forzar a una víctima de alguna forma de violencia sexual a que esté obligada a que alguien denuncie por ella. Hay ciertas condiciones cuando son menores de edad, la ley nos mandata, o bajo ciertas condiciones donde la persona está impedida. Eso todos los abogados lo conocen a través de las leyes que hoy día nos rigen. Lo importante es que hay que tener un cuidado extremo. ¿Quién denuncia y bajo qué instancia? Distinto es que uno, en la autoridad, en la institución de educación superior, canalice la información a las entidades pertinentes, de manera que ellos, a su vez, tomen contacto con las víctimas y aseguren un debido proceso. Lo tercero que nos preocupa tiene que ver con los órganos que van a prestar los sistemas de apoyo. Nosotros hablamos de una serie de instituciones que están hacia el final, yo les voy a dejar el detalle, que es construir una red de apoyo con los mismos organismos públicos que existen, disponibles en el sistema chileno, para justamente asegurarnos que estos temas sean debidamente acompañados. Les menciono algunos de los más importantes. Estos debieran estar, y la legislación debiera apuntar a que las instituciones se coordinen, se articulen con estos órganos. Ellos tienen profesionales especializados en la materia. Es muy difícil que las instituciones, por su carácter, tengan unidades especializadas para el tratamiento de estas situaciones que son de largo aliento, muy extensas en el tiempo y que requieren, como les digo, profesionales especializados. El tercer eje, los profesionales que están a cargo de los procesos de investigación y de sanciones. Nuestra visión, a la luz de la experiencia, es que esos también tienen que estar en manos de equipos profesionalizados. Es muy complejo. Les voy a mencionar la historia que tuvimos en la universidad. Se crearon las llamadas secretarías de género, que eran organizaciones estudiantiles
de carácter más informal que se organizaron para apoyar y recibir información de las víctimas. Esta organización, estando inspirada en un principio muy positivo de acoger a las víctimas y de ayudarlas, terminaron con una sobrecarga y una tensión enorme derivada justamente del hecho de tener que escuchar, muchas veces a compañeras, hechos de violencia sexual y situaciones muy dramáticas donde ellos no tienen la preparación profesional ni las herramientas para poder obrar de la mejor manera y dar, por ejemplo, un acompañamiento o una dirección técnica y especializada. Lo mismo ocurre con los procesos de investigación. Las investigaciones tienen que ser con la mayor rigurosidad posible, que tengan personas en entrenamiento, preparación, que asegure que una persona no va a ser revictimizada o que no corra el riesgo de que esa persona retracte su denuncia simplemente por la manera como se está llevando a cabo esto. Nuestra experiencia es que las instituciones debieran poner en esos roles agentes muy importantes de profesionales expertos en la materia. La participación, sin embargo, de estudiantes, funcionarios, representantes sindicales, deben ser particularmente activos en la definición de las políticas, en los principios, en la discusión de los protocolos y sobre todo en lo que es el proceso de acompañamiento de la política. Este consejo que yo les mencionaba existe y es permanente. Lo convocamos y lo reunimos permanentemente para que sea una caja de resonancia que puede plantear iniciativas, la voz de los estudiantes está representada, los funcionarios, obviamente los sindicatos. Esa es la instancia donde se discute, se analiza y se implementa la política en los aspectos más específicos. Ahí se define la campaña, ahí se define qué acciones podemos tomar, por ejemplo, ahora estamos normando las prácticas profesionales, algo que no estaba. ¿Qué hacemos cuando alguien es vulnerado en una práctica en el marco de una actividad profesional, pero que la ejerce otra institución? Esos son, yo diría, los ejes más importantes. Cecilia, no sé si queda algo más de la discusión. Ustedes lo pueden ver en detalle, aquí está escrito, incluso articulado por articulado, donde hacemos sugerencias, observaciones. Perdón, me queda un punto que lo mencionamos, que no está en el articulado, que es idealmente apuntar a tener sistemas de acuerdos reparatorios, mecanismos que traten en la medida de las posibilidades. No todos los hechos, las víctimas quieren sanciones de orden judicial o penal, lo que quieren es que se les reconozca el daño, que les piden perdón. Entonces, nosotros hemos estado pensando en tener instancias como de literales, de reparación, donde logremos como una suerte de mediación, evitar que todos los procesos, comillas, se judicialicen y terminen entrampados en procedimientos normativos que muchas veces retrasan la reparación. Y les cuento algo más. Muchos estudiantes quienes han sido acusados tienen conciencia de lo que han hecho. No se acuerdan porque estaban bajo el efecto de la influencia del alcohol a niveles que no tienen conciencia. Es uno de los problemas que afecta la responsabilidad de las personas. En Estados Unidos la ley eliminó la excusa que había para que el consumo de alcohol se transformara en un atenuante de las penas. Hoy día las personas son conscientes de que si consumen alcohol se exponen a este tipo de conducta. Muchas de las personas que son sindicadas como victimarios reconocen el daño y tienen conciencia de lo que ha ocurrido. Bueno, esas personas viven, y voy a poner ahora la otra cara, un drama terrible. Hemos enfrentado muchos casos de alumnos que están con serias crisis de riesgos de suicidio, que han sido funados públicamente en sus salas de clase, que tenemos una situación muy crítica. En nuestra política nunca lo consideramos porque el foco estaba puesto en las víctimas, pero se nos ha hecho cada vez más patente que son muchos estudiantes que son compañeros, pololos, amigos de la misma generación, se encuentran viviendo un drama humano, familiar, de altísimo riesgo. Y eso es algo que también nosotros como sociedad debemos hacernos cargo. Sabemos que eso es muy poco popular en la perspectiva de la víctima, pero si tenemos que pensar en los sistemas que el Estado garantice, debemos poner foco también en nuestros mecanismos. Eso sería... Bien, muchas gracias, señor Roberto González. Se abre brevemente, ojalá, senadores, senadoras, preguntas, comentarios, si es que hay dirigida a la Universidad Católica. Senadora. Gracias, presidente. Yo tengo dos preguntas. Primero, agradecer la presentación y también la información que nos dejan, cosa de poder revisarla en detalle. Dos preguntas bien puntuales. Una es, ustedes en la política dejan totalmente fuera el tema de los
funcionarios en el sentido que nosotros tenemos que ver si es que en el proyecto, qué es lo que hacemos con el tema de los funcionarios y la relación también de los funcionarios con los estudiantes. Ese es como, porque ya, y nosotros acá lo definimos, y no sé qué opinan ustedes respecto a definirlo como en ocasión del vínculo académico de investigación. Porque ahí la pregunta es el estudiante con el estudiante. El vínculo académico fuera de la... Hay un vínculo académico evidente fuera de la universidad, así que les parece que esa definición está bien. Y luego... Yo recogí algo que ustedes decían de que se debía contar con nosotros aquí en el artículo 3 decimos un modelo de prevención. Quizás lo que nosotros deberíamos decir es como una política de... Ya. Y lo último es que ustedes tienen consideradas cautelares. Una de las cosas que plantearon en las presentaciones que nosotros escuchamos de estudiantes es, por ejemplo, el tema, yo denuncio a un profesor y tengo que seguir yendo a clases de ese profesor, si es que ustedes tienen algo en esa línea. Gracias, presidente. ¿Recogemos más preguntas, comentarios? ¿No? Sí, su secretario. Muchas gracias. Interesante la presentación y todo lo que han hecho en la universidad por esto. Una pregunta más bien de la información que han recogido. Si saben, cuántos casos de agresiones no físicas terminan en agresión física respecto de los mismos involucrados? Si tienen estimada esa tasa de... Gracias. Yo sumo una nueva pregunta. En el último tiempo han salido en medios de comunicación de pronto denuncias públicas, denuncia católica, hubo un paro, una toma, entiendo Campus Oriente hace poco. ¿Cómo enfrentan, o dentro de la política se enfrentan estos hechos más de connotación pública, cuando hay académicos, funcionarios involucrados? Muy bien, muchas gracias. En relación con la pregunta de la senadora von Baer, en lo que dice relación con la situación de los funcionarios, efectivamente, cuando los problemas se suscitan, digamos, entre funcionarios, digamos, lógico que esto tiene una bajada desde la lógica del Código del Trabajo, con procedimientos, protocolos y medidas, ¿no? Incluso hay obligaciones, por ejemplo, de denunciar a la Inspección del Trabajo, previa investigación, incluso interna. Es decir, ahí hay una regulación que ya está cubierta, pero sí la universidad, desde el punto de vista, ¿no? También de sus órganos, como la Secretaría General, conoce de casos en que las situaciones pueden producirse entre un alumno, por ejemplo, y un funcionario. Y en ese caso puede la Secretaría General hacer investigaciones y eventualmente sancionar y en ese intertanto eventualmente decidir incluso medidas de resguardo. Y ahí me refiero a la otra pregunta. La Universidad Católica originalmente no contiene en sus reglamentos expresamente la posibilidad de dictar estas medidas, pero así lo ha hecho en la práctica y ha entendido que una forma de resguardar, ¿no es cierto?, a la víctima, de asegurar mientras se investiga que pueda seguir asistiendo en términos, ¿no es cierto?, de seguridad y también de integridad a sus actividades normales, eventualmente que se tomen medidas de resguardo. Así se llaman en la universidad, medidas de resguardo, como por ejemplo eventualmente que si el victimario o la persona presuntamente no claro, señalada como el agresor, por ejemplo, pueda ser cambiada de la sección, si es que la víctima y el victimario están en la misma sección, o incluso en algunos casos se ha procedido con la suspensión académica del alumno mientras se realiza, digamos, la investigación, sobre todo en contextos, por ejemplo, en que es muy fácil que no solo en los cursos, sino que también en otro tipo, digamos, de actividades puedan tomar contacto. O sea, en la práctica efectivamente se toman medidas que lo que buscan es que mientras no se resuelva y no se establezca en definitiva la responsabilidad, ¿no?, pueda igual asegurarse a la víctima un cierto ámbito, digamos, de resguardo. Es decir, se hace, digamos, en la universidad. Ahora, respecto de las otras preguntas, creo que, tal como decía Roberto, yo recién vengo asumiendo este cargo y Roberto, por el contrario, tiene mucho más experiencia de casos. A ver si nos puede contar. Mi impresión, cuando nosotros planteamos esta política, partimos con los estudiantes.
pero nos dimos cuenta que no podíamos dejar separado eso. Nosotros les contamos aquí que hicimos lineamientos que regulan la relación profesor, docente, estudiante. Estamos generando lineamientos para regular la relación funcionario-estudiante y viene entre funcionario y funcionario. Son mundos muy distintos. A propósito de la pregunta del presidente de la comisión, la toma de Campo Oriente, que ustedes conocieron públicamente hace un tiempo muy breve en marzo, se gatilló en parte por un caso de un funcionario. O sea, lo que quiero ilustrar, que el hecho de que haya un evento de un funcionario puede gatillar una reacción muy, muy fuerte en la institucionalidad. Entonces, nuestra visión es que esto es un problema de una política global de la institución. Cuando hablamos de los principios, dice cualquier miembro de la comunidad, sin excepción. Entonces, la política es cambiar una cultura que afecta a todos nuestros actores. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra recomendación, pongámoslo, porque eso nos va a ayudar a que no quede ningún ángulo desprotegido desde el punto de vista de las acciones. Cuando hay crisis de esta envergadura, la unidad que está a cargo de la intervención trabaja en conjunto con otra unidad que es un centro especializado en manejo de crisis. Y eso es lo que normalmente hacemos. Porque cuando hay una crisis institucional, créanme, puede tener unos 200 estudiantes que están metidos en un conflicto y uno tiene que intervenir. No puede dejar que esto quede dando vueltas solo y que se resuelva solo. Y eso se gatilla lo que ustedes llaman un protocolo de acción frente a las crisis que están derivadas de estos hechos. Un aspecto último es que nosotros creamos una política descentralizada y esto es muy importante. Los modelos no pueden ser top-down. No basta que la política la lanzó el rector, la mandó Urbe Torbe a todos. Que lo diga el rector no garantiza que la gente cumpla. Sabemos que las leyes tampoco la gente las cumple aunque estén en el código. Lo que importa es crear una base de legitimidad de las acciones y eso se construye con políticas descentralizadas. Acabamos, por ejemplo, de crear en cada facultad, en cada dirección, va a haber un responsable para el mundo de los estudiantes y de los funcionarios y académicos para canalizar la ayuda a esta unidad. De manera, si alguien recibe información, esa persona no se transforma en el psicólogo que le va a escuchar y le va a contar, cuéntame qué te pasó. Pero esa persona es depositar esa información y sabe que lo va a orientar a la unidad, que es la unidad que va a acoger con un profesionalismo que ayuda a que esa persona sea contenida. Pero está en todas las unidades. Recuerden que la complejidad física de los campos hace algo que sea muy difícil. Entonces uno tiene que tener alguien que esté en la política con los ojos de la prevención, que se articula con esta unidad. Nosotros hemos hecho más de 100 charlas y aún así nos quedan muchísimos que no han visto esto nunca. Por eso estamos con las plataformas online. Vamos a hacer un curso que es obligatorio para todos los profesores, los 3.250 profesores de la universidad. Para todos, sin excepción. Muchas universidades fuera de Chile ya lo están haciendo. Y es mandatorio para todos. Queremos que lean los protocolos, que sepan qué hacer, que lean la política. Esto es un cambio cultural que requiere muchas acciones en conjunto. Señora Proboste, y cerramos. Yo quisiera intervenir en primer lugar para agradecer y felicitar el trabajo porque sin duda que aquí hay muchas horas de trabajo y un tremendo compromiso y uno lo ve que al ingresar a la página de la Universidad Católica lo primero que además aparece son campañas que buscan generar este cambio de actitud, que es un cambio cultural, que es complejo, pero que requiere para acelerarlo mucho esfuerzo como el que ustedes están haciendo. Y quisiera nuevamente ir sobre consulta respecto de las medidas de resguardo. Yo creo que la intervención nos ayuda mucho al debate interno respecto de cómo se involucra toda la comunidad, pero también en cómo este esfuerzo tiene que ser descentralizado en las distintas sedes, facultades, campuses, sobre todo universidades que tienen casa central en una ciudad y sedes en otras. Entonces es también una dificultad en cómo se avanza en una política, no solo para tener el documento, sino para que efectivamente podamos tener medidas de protección, de acogida, frente a situaciones que no son deseadas en ningún espacio, menos en el espacio educativo, pero en ningún espacio. Entonces, quisiera también a partir de casos, la toma de este año en la Universidad Católica de Valparaíso, en el campus Sausalito, tuvo que ver con una situación de acoso en donde la medida de resguardo fue el cambiar a la estudiante de la sección. Pero eso significaba que la chica se atrasaba un año, porque le chocaban una serie. Entonces,
cómo están establecidas, porque lamentablemente el sentido común no se compra, el criterio tampoco es algo. Entonces, ¿cómo se establecen estas medidas de resguardo para que efectivamente no sea una situación en que uno haga el checklist, establecimos la medida de resguardo, sacamos al estudiante de la sala, pero en realidad eso significó que tuviesen estos choques de horario, que no pudiese sacar su carrera en el tiempo deseado? Y lo otro que me parece muy valioso del aporte del profesor Roberto González tiene que ver en cómo, si estamos en un ámbito pedagógico, en un ámbito educativo, no olvidamos al sujeto que ejerce esta sanción, esta acción indeseada, pero no lo olvidamos, de cómo esto también se transforma en un espacio educativo de poder generar un cambio de conducta y realmente lo que uno ha visto en la toma de este año, el comienzo de año en la Universidad de Playa Ancha, por medidas de protección al supuesto victimario. Entonces, bueno, ¿cómo vamos avanzando también en ese sentido? Sí. Muy importante lo que menciona senadora Proboste, la reinserción de los estudiantes que vuelven después de una sanción es un mega tema, porque muchas estudiantes que han sido muy enfáticas en decir este alumno tiene que ser expulsado, muchas veces las normativas no tienen competencias para poder llegar a una decisión de altas consecuencias como expulsar a alguien. Los retornos a las aulas también generan una enorme tensión, donde hay un choque de las expectativas de lo que se espera es la sanción justa que yo espero como víctima versus lo que ocurre en el sistema, que es el choque de expectativa cuando se opera cualquier sanción. Y es un tema muy relevante. Nosotros estamos recién pensando esa materia, porque nos damos cuenta que en varios de los campus donde hemos tenido casos de violencia sexual, y especialmente la llamada justicia en las manos de las estudiantes, es un problema que hoy día redunda en lo siguiente. La Secretaría General ha tenido que cursar acciones contra las manifestantes, porque está toda la evidencia de la persona que está siendo, por ejemplo, acosada en una sala por un grupo de estudiantes que lo denuncian, y esa persona graba esa evidencia y él a su vez denuncia a las estudiantes invocando la ley y todas las normativas que existen en la universidad. Y se ha transformado en un efecto completamente inverso, y esto de crear la propia ley por mis manos y nosotros sancionamos, lo estamos trabajando con esta unidad porque es algo extremadamente delicado por todo lo que eso significa. La respuesta a las medidas de resguardo, nosotros nos llamamos cautelar, a mí me corrigieron, yo soy psicólogo, porque las medidas cautelares existen en el mundo del derecho, ¿no es cierto? En la ley. Nosotros le pusimos de resguardo o de medidas de protección, tienen que ser puestas el foco en la víctima. Por ejemplo, nunca uno debe mover a la víctima, porque eso lo vive también como una revictimización. Lo que uno debe hacer es que la persona que está siendo acusada, y si conviven en la misma sala, uno conversa con las partes, pero no mueve a la víctima, justamente porque el riesgo es que la persona interprete: yo fui la persona que viví la experiencia de abuso y yo pago los costos. Eso nunca debió haber ocurrido así. Lo que debió haber ocurrido es que la persona que está siendo denunciada se le explica que en este momento, sobre todo cuando hay una causa, que está abierto un proceso de formalización, que es una medida que toma la autoridad competente, también para resguardar a esa persona. Porque lo que hemos visto, si las estudiantes de una sala saben, créanme que lo que pasa en esas situaciones es extremadamente riesgoso. Y hemos tenido varios casos, les mencionaba, con alumnos con riesgo de suicidio. Imagínense, ustedes llegan al campo y está plagado de fotos y dicen: él es un violador. De eso estamos hablando. Y eso es gravísimo. Imagínense la vulnerabilidad de esa persona. Independiente que lo sea o no. Debe haber un debido proceso que lo juzgue, lo analice, pero el riesgo de que las personas tomen medidas de ese tipo es extremadamente riesgoso. Entonces, el foco del cuidado de las partes es muy importante. Aquí nunca se va a tomar una medida en forma discrecional y decir usted se cambia de sección. Hay que explicarle a las partes, hay que generar un procedimiento de manera que todos entiendan que la decisión de no hacerlo conlleva riesgos, tanto para quien está siendo acusado y especialmente para la víctima. Entonces, el foco de las medidas debe ser en la víctima. A veces la víctima no quiere que hagan nada, tampoco uno debe imponer. Y les cuento otro problema. A veces no es posible cambiarlo porque no hay más secciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, al alumno se le hace la docencia fuera del marco del curso. Hemos tenido que hacer eso.
porque el riesgo mayor de tenerlo en la sala de clase es tan grande, las consecuencias que produce, que lo sacamos de la sala y sigue haciendo su currículo, pero imagínense lo que significa eso. Son casos especiales. Pero no siempre hay una sección paralela. En muchas carreras no existe eso. Entonces, estas son medidas que hay que diseñar ad hoc, pensando en el bien superior de la víctima y de la persona. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Ahí está. Muchas gracias, señor Roberto González y Cecilia Rosales, ambos presidenta y expresidente al mismo tiempo del Consejo de Prevención de Violencia Sexual en la Universidad Católica, y además por entregarnos la presentación, que es muy completa, así que tenemos mucha información, muchos datos, y cualquier duda también que surja se les puede hacer llegar, ¿no?, durante la semana. Muchísimas gracias. Seguimos con la tabla. Le damos la palabra ahora al Ejecutivo para iniciar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el párrafo 5, las disposiciones transitorias de la ley número 21.091 sobre educación superior y otras normas legales. Sí, subsecretario. Gracias, presidente. Si le parece bien, le voy a pedir al jefe de la División de Educación Superior que haga una presentación sobre el proyecto. En términos generales, este es un proyecto que lo que hace es corregir ciertos aspectos de la Ley de Educación Superior, específicamente en lo que se refiere a la nueva institucionalidad del nuevo sistema de acreditación, de aseguramiento de la calidad. Corregir, sí. Son aspectos bien específicos, fundamentalmente asociados a tiempos que no estaban bien considerados en la ley original y que parece importante adecuar para que los procesos de acreditación de las instituciones no se vean perjudicados. Pero el jefe de la división va a entregar mayores detalles. Muy bien. La idea es que hoy escuchemos la presentación de ustedes. Tenemos unos 20 minutos hasta el término de la sesión y luego pongamos de acuerdo si es que es necesario abrir invitados, audiencia, para continuar la tramitación del proyecto. Sí. Jefe de la División de Educación Superior. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todas las senadoras y senadores presentes. Quiero tratar de ser lo más breve posible respecto de este proyecto de ley, que tal como dice el subsecretario, tiene como propósito corregir ciertos aspectos que quedaron, por así decirlo, no totalmente definidos en la Ley de Educación Superior, en lo que dice relación con los procesos de acreditación. En ese sentido, es un proyecto de ley muy acotado y que no tiene ningún afán de reformar el proyecto de ley, digamos, la Ley de Educación Superior, sino más bien de corregir o adecuar ciertos aspectos que a nuestro juicio, y no solamente a nuestro juicio, surgen de la aplicación de la ley. ¿Cuáles son esos dos aspectos fundamentales que motivan este proyecto de ley? El primero, el que dice relación con los plazos de implementación. Es decir, hay una serie de aspectos y en particular uno, el que está relacionado con los nuevos criterios y estándares que, dados los plazos que se establecen en la Ley de Educación Superior, no es en la práctica posible de ser implementado. Y lo voy a explicar a continuación con un ejemplo. Y el segundo dice relación con algunos aspectos de la ley que no quedaron del todo zanjados. Es decir, y de nuevo voy a dar un ejemplo que va a hacer que esto sea palmario, digamos. La ley establece en particular respecto a los doctorados su obligatoriedad en cuanto a que deban ser acreditados. Sin embargo, no establece en qué plazo dichos doctorados o a partir de cuándo deban ser acreditados. Pues bien, eso es lo que nosotros queremos de alguna manera establecer o corregir con este proyecto de ley. Bien, son cuatro los elementos que considera este proyecto de ley. El primero es el que dice relación con la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares. ¿Qué es lo que dice la Ley de Educación Superior, la 21.091? Establece que la acreditación
institucional deberá hacerse sobre la base de nuevos criterios y estándares que deben ser definidos por la CNA, siguiendo todo un procedimiento, y que la vigencia de dichos criterios y estándares va a ser a partir del 1 de enero del próximo año, del 2020. ¿Qué es lo difícil de esto? Y aquí quiero ejemplificarlo con una vivencia real. El jueves de la semana pasada estuvimos de visita en la Universidad de Atacama y acompañando a la universidad en el inicio, y más que el inicio, digamos, de su proceso de autoevaluación con miras a la acreditación institucional. La Universidad de Atacama debe acreditarse o reacreditarse antes de diciembre del próximo año, del año 2020. ¿Qué implica esto en la práctica? Si la vigencia de su acreditación vence en diciembre del 2020, eso implica que 7 meses antes debe presentar los antecedentes a la CNA. ¿Cuáles son esos antecedentes? Fundamentalmente un informe de autoevaluación. Es decir, si estamos hablando de diciembre, por lo menos en mayo debe la Universidad de Atacama presentar ese informe de autoevaluación. ¿Qué significa presentar un informe de autoevaluación? Significa trabajar por lo menos, pero por lo muy menos, 12 meses, sino 18 o 24 meses en la confección o redacción de ese informe de autoevaluación. Dicho de otra manera, la Universidad de Atacama ya se encuentra trabajando en ese informe de autoevaluación, estamos en abril, esto debe ser entregado en mayo, y sin embargo no sabe cuáles son los criterios y estándares en base a los cuales se debe hacer o va a ser evaluada y finalmente acreditada. Por lo tanto, hay una imposibilidad real por parte de las instituciones de acreditarse sobre la base de estos nuevos criterios y estándares. Dada esta realidad, que la Ley de Educación Superior no contempló, la ley simplemente establece que estos nuevos criterios rigen a contar del año 2020, del 1 de enero. Dada esta realidad, lo que nosotros estamos proponiendo son dos cosas. Primero, un mayor tiempo para que la CNA elabore y ponga a disposición del público a través de consultas los nuevos criterios y estándares que van a regir las diversas acreditaciones. Debo recordar que la acreditación institucional pasa a ser obligatoria con la Ley de Educación Superior, pero adicionalmente están los procesos de acreditación de las carreras que deben obligatoriamente acreditarse. Esto es, las pedagogías, medicina y odontología. Y adicionalmente, los programas de posgrado y también los de doctorado que son obligatorios. Entonces, dada esta realidad, es que nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, un mayor plazo para que dichos criterios y estándares sean elaborados por la CNA en la consulta con los respectivos miembros de la sociedad que deban tener una voz al respecto. Estamos hablando de académicos, de instituciones, por cierto, y de otras personas. ¿Cuál es el mayor plazo que estamos dando? Y aquí es importante también señalar lo siguiente. La ley establece que los criterios y estándares, una vez que sean definidos por la CNA, deben ser de alguna manera ratificados por el SINASES, por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, que está compuesto por la CNA, el presidente de la CNA, el presidente del Consejo Nacional de Educación, el CNED, por el subsecretario de Educación Superior y por el superintendente de Educación Superior. ¿Qué es lo que dice la ley? Que en un plazo máximo de 3 meses desde que se constituya la última de estas instituciones, este comité del SINASES deberá dar cuenta de estos criterios y estándares y eventualmente aprobarlos. Eso también implica un retraso en lo que establece la ley, por cuanto la superintendencia se está constituyendo en los próximos días, esperamos que a fines de mayo esté constituida, y la Subsecretaría de Educación Superior se va a constituir como tal no antes de agosto de este año. En fin, por todo esto, lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es, en primer lugar, un mayor plazo para que se definan y se hagan públicos los nuevos criterios y estándares. Y estamos dando como plazo máximo el 30 de septiembre del 2020. Y a contar de ahí, a contar de la fecha en la que se publiquen esos criterios y estándares, que no necesariamente va a ser el 30 de septiembre del 2020, estamos dando un plazo de 24 meses para que entren en vigor, en vigencia, exactamente. Y eso básicamente para resguardar que las instituciones de educación superior puedan conocerlos, hacerlos propios e incorporarlos en sus informes de autoevaluación. Quiero clarificar que esto no significa en ningún instante que se van a dejar de acreditar las instituciones. Si este proyecto se aprueba, la Universidad de Atacama debe necesariamente acreditarse o reacreditarse
en la fecha establecida, es decir, diciembre del próximo año. Sin embargo, lo va a hacer. Por cierto, lo pongo como ejemplo porque estuvimos la semana pasada ahí. Es básicamente que está mucho antes, de hecho. Son varias más. E incluso también algunas cuya acreditación vence en 2021. Pero bueno, pero en definitiva, eso no significa que estas universidades van a dejar de acreditarse o reacreditarse, sino que lo van a hacer sobre la base de los criterios actualmente vigentes. Y eso para que quede absolutamente claro. En segundo lugar, lo que estamos proponiendo a través de este proyecto, y esto también, que es bueno clarificarlo, este proyecto también nace de el propio interés que tenían las propias instituciones, las mismas instituciones de educación superior, así como la CNA, de pulir estos aspectos que no quedaron suficientemente bien definidos en la Ley de Educación Superior. Un aspecto adicional es el que dice relación con los procesos de acreditación relativos a carreras y programas de posgrado que estaban en curso en agencias de acreditación. Debo recordar, en este sentido, que la Ley de Educación Superior establece de facto la eliminación de las agencias en cuanto a entidades acreditadoras. Es decir, lo que establece es que la única entidad que tiene la facultad de acreditar tanto una institución como un programa, la única entidad es la Comisión Nacional de Acreditación. Y por lo tanto, una agencia podrá subsistir como asesora de algún proceso, pero no como una agencia de la cual finalmente surja una acreditación por una determinada cantidad de años. Eso se acaba con la ley. Sin embargo, había, al momento de la publicación de la ley, una serie de instituciones que estaban trabajando con agencias para acreditar sus programas de pre- y posgrado. Y, por lo tanto, quedaron en un limbo, porque en definitiva había contratos firmados, había informes de evaluación en muchos casos ya entregados, y sin embargo, esos procesos condujeron a nada. A una calle sin salida, por así decirlo. Lo que estamos haciendo con este proyecto es simplemente respecto de aquellos procesos que estaban en vigencia, que tenían un contrato firmado con una agencia, darles el adecuado término para que finalmente puedan conducir a una acreditación. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, lo mencionaba al principio, es respecto a los programas de doctorados. Y aquí lo que hace la ley es establecer la obligatoriedad de su acreditación. Y sin embargo, no dice a partir de cuándo. Lo que dice que desde el momento de la publicación, todos, casi que por, sin mediar ningún tipo de transición, deben estar acreditados. Y lo que nosotros proponemos es que, al igual como se hace con aquellas instituciones no acreditadas, es que se establezca una transición. Es decir, que se diga que aquellos programas de doctorado puedan someterse voluntariamente al proceso de acreditación si es que lo hacen antes del 31 de mayo de este año. Y si no lo hacen voluntariamente, la misma CNA les va a dar, por así decirlo, un vale que dice usted debe acreditarse en enero del 2020, en junio del 2020 o en diciembre del 2021 cuando corresponda, de acuerdo a los plazos que la misma ley establece para la acreditación institucional en el caso de instituciones que no están acreditadas. Debo recordar a ese respecto que la ley dice, si usted no se presenta voluntariamente en mayo, la CNA le va a dar un vale para ser acreditado entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2024. Pues bien, lo mismo estamos haciendo respecto de los doctorados. También como una medida práctica, porque en definitiva la CNA no tiene la capacidad de acreditar de sopetón a la cantidad de programas de doctorado que actualmente no se encuentran acreditados. Y por último, presidente, también este proyecto de ley se quiere hacer cargo de un debido proceso, por así decirlo, que no quedó, que por alguna razón no se omitió en la Ley de Educación Superior. En esta ley, y en general en los procesos de acreditación, siempre existe la posibilidad de recurrir ante la misma CNA cuando la institución no está de acuerdo con el resultado de una determinada acreditación. Y, en última instancia, de recurrir al Consejo Nacional de Educación para esos mismos efectos. Sin embargo, por alguna razón, como digo, esto se dejó completamente, se omitió respecto de los programas de pregrado. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es simplemente dejar en el mismo nivel, resguardando, por así decirlo, el debido proceso, a las carreras de pregrado que tengan cuyas instituciones
digamos, a las carreras de pregrado que sean acreditadas y cuyas instituciones no estén de acuerdo con el resultado. Es decir, reponer la facultad de poder apelar ante la misma Comisión Nacional de Acreditación y eventualmente ante el CENET. Es decir, establecer el mismo criterio para todos los procesos de acreditación. Eso es básicamente. Creemos que por una omisión involuntaria esto no quedó finalmente en la Ley de Educación Superior y lo que estamos haciendo aquí es simplemente reponerlo. Eso es, en resumen, presidente. He sido tratado de ser lo más sintético posible y quiero hacer ver que, de nuevo, esta es una... así ha surgido, este proyecto surge por una solicitud expresa que viene por parte de las instituciones de educación superior y por parte de la misma CNA, cuando finalmente se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de acogerse a lo que establece la ley, al menos en cuanto a lo que dice referencia a los plazos. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Vargas, de la división, jefe de la División de Educación Superior. ¿Se abren preguntas, comentarios? Senador García, senadora. Presidente, una consulta. ¿Quién o qué proceso debieron tener las agencias? Porque a mí me parece muy bien que extendamos la posibilidad de que estas entidades terminen su trabajo. Entiendo que eso es lo que se propone cuando ya había un contrato, etcétera. No veo la norma expresa aquí en el texto, pero en fin, ya ustedes nos indicarán. Pero claro, esas agencias tienen que cumplir ciertos requisitos de tal forma que nos garanticen que la acreditación que van a hacer está dentro de los parámetros que corresponden. ¿Quién calificó a las agencias? ¿Cómo se determinaron esas agencias? ¿Qué control tiene el Estado sobre ellas? Gracias, presidente. Senadora Proboste, recogemos preguntas, comentarios. Gracias, presidente. Yo quiero sumarme al punto que plantea el senador, porque efectivamente la discusión de la Ley de Educación Superior se optó, tras la deliberación democrática y la votación, en un camino, que era no contar con agencias en este proceso, porque lo que se había constatado era que más bien las agencias se dividían los territorios y había una suerte extraña a la luz de lo que habían sido también los propios resultados. Y por lo tanto es complejo que en este proyecto de ley hoy día se nos proponga extender la facultad de continuar los procesos de acreditación de carreras, no solo a las que hubiesen iniciado procesos de acreditación, que uno puede entender porque ya estaban ahí los contratos, sino a las que hubieran firmado ya contratos con las agencias de acreditación, habiendo sido informado oportunamente la Comisión Nacional de Acreditación que en la Ley de Educación Superior ya no se iba a continuar con esta figura. Entonces, esto me parece complejo. Quiero entender que la citación en reiteradas oportunidades, señor presidente, por el jefe de la división a la Universidad de Atacama se debe porque no existe en esta comisión miembros que sean de los territorios donde está la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que también tiene cuya acreditación expira en noviembre de este año, y que son instituciones acreditadas entre 3 y 4 años, en la misma condición de la universidad. Entiendo que porque no hay miembros de la región metropolitana, tampoco se menciona a la Universidad Católica Silva Enríquez, que inclusive es antes que la misma Universidad de Atacama, a la Universidad Santo Tomás, a la Universidad de los Lagos, a la Universidad de La Serena, a la Universidad Tecnológica Metropolitana. Quiero entender que este interés de mencionar a la Universidad de Atacama es solo porque existe algún representante de ese territorio acá en la comisión. Creo que es importante también, presidente, que el Ejecutivo nos pueda explicitar. Por eso quise hacer el énfasis, porque tanto el subsecretario como el propio jefe de la división señalaron que ellos lo que quieren es corregir algo que está. Uno puede decir, mire, queremos extender el plazo, pero corregir. Entonces creo que es importante que nosotros, dado que la Ley de Educación Superior establece
que la acreditación es obligatoria el año 2020. La ley establece que debe quedar, y por eso quiero que eso quede absolutamente claro, si lo que ustedes quieren es cambiar aquello o nos vamos a circunscribir solo a la definición de los estándares, porque creo que en eso es muy importante dejar absolutamente claro que la obligatoriedad de la acreditación comienza en el año 2020 y que eso no se va a postergar. Y por lo tanto, aquellos que les corresponda, estoy pensando, por ejemplo, en la Universidad Adventista de Chile, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Finisterra, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Magallanes, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que son anteriores al ejemplo que usted dio, inclusive, de año, van a poder utilizar los actuales estándares. El hecho de implementar la obligatoriedad con estándares serios como los actuales es bueno para el sistema. Y creo que eso es importante aclararlo, dado que el énfasis de ambas presentaciones fue, mire, queremos corregir. Entonces, no sé si lo que queremos corregir es que no exista acreditación obligatoria al año 2020 o lo que estamos hablando es respecto de los estándares. Creo que tampoco el proyecto que nos presenta el Ejecutivo no aclara qué sucede con los niveles de acreditación, porque solo se refiere a los estándares. Y hay que aclarar, por lo tanto, desde cuándo se aplican estos nuevos niveles. Me refiero al básico, al avanzado y al de excelencia, si es a partir del año 2020 o a partir del año 2022 con los nuevos estándares. Entonces, frente a eso, también es necesario que el Ejecutivo pueda aclarar qué pasa con qué pasa con instituciones de educación superior que no pueden acceder a los 3 años de básico y califican para 2, que es el modelo vigente. Si se va a aplicar así nomás el nivel básico de 3 años, existe el riesgo de la judicialización de la acreditación y creo que eso también es importante poder señalarlo, porque en la nueva ley el nivel básico lleva aparejadas restricciones a las autonomías. Y todas aquellas que no califican en los 3 años deben solicitar la autorización de la CNA para decisiones que antes ellos las tomaban independientemente, como por ejemplo nuevas carreras, aumento de vacantes, etcétera. Entonces, eso no está clarificado así en el proyecto de ley y creo que es importante que se deba aclarar. ¿Y qué pasa con las instituciones de educación superior que no logren acreditarse antes del año 2020? Y antes que entren en vigencia estos nuevos criterios o estándares, puesto que en este nuevo modelo de la Comisión Nacional tampoco queda expresamente vinculado al nuevo modelo y teóricamente debería comenzar a regir en el 2020 con todas las consecuencias que esto significa. En la intervención del jefe de la división dijo que habían algunos temas que no quedaron totalmente zanjados. Primero dijo establecidos, luego zanjados. Entonces, hay otro, y en eso uno siempre tiene que tener la disposición a mirarlos. Y yo pensé que en algún aspecto se iba a referir a lo que dice relación con la articulación técnico-profesional, porque ahí también tenemos diferencia entre lo que se estableció en un documento oficial, un ordinario del año 2018, de quien lo antecedió en esa tarea, y posteriormente las comunicaciones que han surgido desde la propia división en informaciones a los institutos técnicos profesionales. Entonces creo que ahí hay elementos que no están totalmente zanjados y me refiero precisamente con el vínculo que tiene con la ley de gratuidad, porque a partir de estas nuevas directrices que el Ministerio les ha entregado a las instituciones técnicos profesionales, se establece como requisito algo que no necesariamente está en la ley, que más bien es una interpretación del 103 y el 109 de la Ley de Educación Superior, y que dice relación con el poseer el título profesional en la mano. Y creo que esto es bien complejo porque además una larga discusión que por lo menos nosotros dimos en la Cámara, no soy testigo del debate que se dio acá en el Senado, pero precisamente era
era promover la articulación de cómo un estudiante de una carrera técnica podía pasar a una carrera profesional. Y creo que realmente estas nuevas directrices del Ministerio lo que hacen es limitar esa posibilidad. Y creo que eso es una interpretación equivocada, en donde se le han comunicado a las instituciones de educación superior, técnicos profesionales, nuevos requisitos que no están en la ley. Y hay un elemento que también me parecería importante escuchar la opinión del Ejecutivo y que tiene que ver con algo que me imagino yo no es complejo, pero tiene que ver con los funcionamientos en la sala. En la sala estoy hablando de la CNA. La Ley de Educación Superior permite el funcionamiento en sala de la Comisión Nacional de Acreditación. Y el principal argumento es que pasaba por dar factibilidad a la comisión a enfrentar el aumento que iba a tener, porque estos temas no es que no se haya discutido o que hoy día recién la CNA se dio cuenta que esto iba a significar más demanda laboral. Este tema lo discutimos al menos en la Comisión de Educación, y lo que se planteó en ese momento era que se podía establecer esta facultad para la acreditación de carreras obligatorias, para la acreditación voluntaria de magíster, para la acreditación de especialidades médicas, para la acreditación de doctorado, el que se pudiese funcionar en sala en la CNA, y por lo tanto así se descomprimían decisiones que eran del Pleno. Y eso sí que me parece que no quedó debidamente zanjado en la letra del proyecto de ley, y que podría ser un tema que hoy día, a la luz de lo que va a significar mayores procesos de acreditación, se puede evaluar. Yo creo que en este proyecto de ley se puede abordar esta situación, no debiera ser complejo, porque creo que en ese mismo momento, si además se revisan los propios informes de la Cámara en la discusión de este punto, la CNA también estaba disponible a eso, el cómo se descomprimen las decisiones del Pleno y se da un trabajo mucho más claro a la sala. Eso como consultas por ahora. Bien, gracias, senadora. Estamos pasados en el tiempo, entonces una posibilidad es, si hay acuerdo, de prorrogar algunos minutos la sesión para que responda el Ministerio, o bien continuamos la próxima sesión con invitados y pueden ahí complementar las preguntas. No sé qué dicen senadores, senadoras. Yo no tengo problema. Sí, yo preferiría que después se nos olvida. No, yo las tengo por escrito. Entonces, Rodrigo toma debida nota. Escuchamos unos minutos al Ministerio. A menos que nos quieran responder después. No, pero No, partimos. Sí. Ahora y después. Ahora y después. Sí. Bien, entonces prorrogamos unos minutos más, máximo 10 minutos más, para contestar las preguntas. Sumo muy brevemente. Efectivamente, las universidades, a mí me tocó trabajar los últimos 7 años en una universidad y están de cabeza en los temas de autoevaluación, se demora tiempo, tienen que recoger mucha información de todas las áreas, digamos, docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión institucional, o sea, hay mucha la información, no es llegar y hacer un informe, por lo tanto requiere tiempo. Efectivamente, estamos un poco en los plazos pillados. Solo quería agregar ese comentario. Me acuerdo de la gente que estaba de cabeza buscando la información. Señor Vargas. Gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría contestarle en primer lugar al senador García. Claro, quien manifiesta la aprehensión respecto a que el trabajo de las agencias sea, por así decirlo, de suficiente calidad, en orden a que los resultados sean razonables en este contexto de la ley. Y ahí simplemente dos cosas, digamos, mencionar. Primero, que esas agencias estaban autorizadas y su existencia era tal a la luz de que la misma CNA lo autorizaba. Esas agencias ya existen, digamos, y es esa, entre comillas, la garantía que podía haber en el sistema respecto de la calidad de las acreditaciones que ellas entregaban. Ahora bien, esa es una discusión que se sostuvo a raíz de la aprobación y finalmente la publicación de esta ley, y que en definitiva lo que hace es radicar la facultad de la acreditación exclusivamente en la CNA. Es decir, hay
no sé exactamente cuál es lo que está a la base de ese cambio, pero puedo suponer que en definitiva es la creencia de que, o la convicción de que algo tan importante como la acreditación debía estar supeditado o sustentado en una institución o una entidad de carácter estatal. Y eso es lo que evidentemente hace la ley. Ahora bien, dado que ya existía, digamos, o que al menos hasta el momento de la publicación de la ley, esas agencias tenían validez legal y podían efectivamente entregar estos resultados de acreditación, lo que simplemente se quiere hacer es, resguardando los procesos que ya estaban regulados por la CNA en cuanto a cuáles son cada uno de los pasos que se deben dar en esas acreditaciones, es darle curso a aquellos procesos que ya tenían un contrato firmado, entendiendo que la gran mayoría de ellos estaban ya en etapas avanzadas, es decir, con un informe de autoevaluación entregado. ¿Qué validez existe? ¿Dónde dice eso el proyecto de ley? El proyecto de ley, a ver si lo veo aquí mismo, yo creo que, perdona que esa es la presentación, pero perdón, ¿dónde? Perdone, presidente, un segundo. Único, el numeral 3 te trae. No, pues ese programa de doctorado, no. No, incorporación del siguiente artículo 30 bis. No. La carrera y programa de pregrado. No. No sé, revísenlo, yo no lo encontré, por eso Es que yo tengo otro comparado. Véanlo, ¿ah? No está. Ya, perdone. Perdón, lo voy a revisar, pero entiendo que está y así quedó, o entiendo que así debería haber quedado. Pero eso básicamente, entonces, se limita a los procesos que estaban actualmente en vigencia, que son, si mal no recuerdo, del orden de 180, siguiendo... No, 180 programas de pre y posgrado que estaban acreditados. Que estaban en proceso frente a las distintas, o con las distintas agencias. Siguiendo el mismo procedimiento que la CNA ya había establecido respecto de esos programas. Y bueno, y eso en definitiva es lo que queda como última acción o último vestigio, por así decirlo, del proceso de acreditación supervisado o realizado por agencias. Ahora, pero hay que ver que es solamente respecto de programas de pregrado y posgrado. Aquí, evidentemente, la acreditación institucional nunca estuvo en manos de agencias, sino que siempre en manos de la CNA, y así se mantiene. Presidente, la duda del senador está en el numeral 8, el nuevo artículo 30 bis que se incorpora a la ley. Página 5. Claro, ahí están, primer inciso. Ahí está. Gracias, subsecretario. Respecto a las preguntas de la senadora Proboste, presidente, por su intermedio, al contestarle que la alusión a la Universidad de Atacama no es por alguna, es simplemente porque tengo el recuerdo fresco de lo que ocurrió la semana pasada, es sin dejar de mencionar el resto de las instituciones que también enfrentan procesos de acreditación antes que ella, pero también para hacer ver o para abrir, digamos, directamente la discusión o la posibilidad de que la misma senadora pueda conversar esto con el rector, digamos, en el sentido de ratificar que esto evidentemente requiere una serie de procesos y de tiempo que hacen en la práctica inviable la acreditación si es que no se conocen, como no se conocen actualmente, los nuevos criterios y estándares. No es más que eso, presidente. Por otra parte, también es necesario aclarar que la acreditación es institucional, es obligatoria a contar del momento de la publicación de la ley. La misma ley, pero en este caso la ley sí estableció una transición. ¿Y qué es lo que dice la ley? Dice, si usted, institución, no está acreditada, tiene dos opciones. Puede presentarse voluntariamente hasta antes del 31 de mayo del 2019.
Es decir, todas las instituciones que no están acreditadas pueden hacerlo ahora, hasta el 31 de mayo, y presentan todos sus antecedentes. Si no lo hacen, la CNA es la que les dice, ok, yo te voy a decir cuándo te vas a acreditar. Y la ley establece que entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2024, dicha acreditación puede llevarse a cabo. La CNA es la que le va a decir, usted, Universidad X, Universidad Y, se acredita en tal fecha. Ahora bien, eso no está en discusión en este proyecto de ley y no vamos para nada a afectar ese calendario. Y esto hay que ser enfático. Lo único que nosotros hemos querido alterar es el cronograma de implementación de estos nuevos criterios y estándares, por cuanto, en primer lugar, no están todavía definidos y por cuanto, en segundo lugar, se requiere de tiempo para que las instituciones se apropien de ello. Ahora bien, respecto de todo lo que acompaña al proceso de acreditación propiamente tal, la idea es que también siga, o una parte de ello siga esta postergación. Es decir, la ley habla de una acreditación integral. Dice que la acreditación institucional debe ser de carácter integral y que deberá consignar una muestra intencionada de carrera. Pues bien, esos son elementos que, dado que indirectamente consideran la existencia de criterios y estándares, lo que nosotros estamos proponiendo, aun cuando no aparece en el proyecto de ley, y eventualmente sea bueno ratificar o aclarar, también estamos proponiendo que se postergue esa entrada en vigencia. No así la clasificación de una institución que se acredita en la categoría de básica, avanzada o de excelencia. Ahí entendemos, y si es necesario habrá que aclararlo por alguna manera, pero entendemos que la ley lo que quiere decir es que hay una equivalencia entre el número de años que finalmente se le otorgan a la institución y la categoría en la cual finalmente queda acreditada. Esto es excelencia, avanzada o básica. Por último, presidente, aclarar, no sé, digamos, la senadora Proboste lo saca a colación de la discusión de la ley, pero aclarar que lo que ella menciona respecto de la aplicación de la Ley de Educación Superior, la 21.091, en cuanto a beneficios de gratuidad para alumnos que tienen o quieren hacer articulación desde un título técnico a un título profesional, aclarar que lo que nosotros como Ministerio hacemos es simplemente aplicar la Ley de Educación Superior y que a este respecto lo que hay es un cambio en la manera en que se venía aplicando ese criterio, porque se hacía de acuerdo a la Ley de Presupuesto, y lo que se hace ahora es hacerlo en base a lo que la ley establece. Y la ley es categórica en que para hacer esa articulación se requiere un título técnico. Ahí no es más que la aplicación de la ley, presidente, por su medio a la senadora. No hay, por el contrario, digamos, yo feliz de que la gratuidad se pudiese entregar a más personas, pero evidentemente está supeditada a lo que la ley establece al respecto. Y por último, si hay algún aspecto que eventualmente requiera de mayor clarificación, como el que la senadora propone respecto al funcionamiento de la CNA en salas, o sea, al menos en lo que dice relación con este Ejecutivo, creo que sería bueno, digamos, aclararlo y eventualmente incorporarlo como una indicación. No lo sé, digamos, pero no tenía noción de que eso eventualmente no estaba tan claro y si es necesario hacerlo, no. Por lo menos me parece que es razonable. Ese era el sentido original. Y se entendía que la carga de trabajo de la CNA iba a ser de tal magnitud que se requeriría el trabajo en salas. Así que a ese respecto, y por cierto, hay que estudiarlo, digamos, de todas maneras, digamos. Muchas gracias, presidente. Senadora Fumber. Presidente, simplemente pedir que para la próxima sesión que veamos el proyecto podamos invitar a la gente de la CNA, al presidente y quizás también a algunos de los miembros. Sí, y algunos de los miembros, algunos de los integrantes, y al Consejo Rectores, a los representantes de las universidades, bueno, los distintos gremios, ustedes saben, al CUECH, al CRUCH, a todos los distintos, al G9, etcétera. Porque por lo menos de la información que yo he recibido de parte de la CNA, ellos están más o menos apurados con el tema. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente esa es la idea de escuchar distintos, y si es que vamos a chequear, si es que hay planteamientos convergentes en esto, que algunos puedan ser representativos y no invitar acá para repetir lo mismo, digamos, vamos a chequearlo previamente para hacer la invitación la próxima semana. Bien, estamos en el tiempo, se agradece la presentación. Sin más, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.